Esta conferencia comenzará a grabar. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En continuación buenas noches a todos, bienvenidos. En continuación a lo que se han venido viendo, a lo que se quedó anteriormente y particularmente al deseo manifiesto de conocer un poquito sobre los Vedas. Voy a abordar este tema, vamos a presentar el tema, partiendo como ven en la pantalla del, de la representación ahora, dice filosofía védica. Eh, lo que vamos a hacer, bueno, en realidad planteo eso, aunque podría sonar un poquito redundante, como lo vamos a descubrir, por qué utilizar filosofía védica, pero es uno de los enfoques principales con que en Occidente nos acercó por primera vez, digamos, el público en general, junto con lo que fue también el estudio del idioma, el sánscrito, en el idioma en el que están escritos los Vedas. Pero vamos a empezar a comentar algunos aspectos relevantes. ¿Por qué hablamos de los Vedas? Bueno, primero podríamos hablar en principio del Veda, como algo que es, digamos, ¿qué significa Veda? Primero, Veda significa conocimiento, por eso digo, puede ser un poco redundante decir filosofía védica. ¿Por qué? Porque filosofía para nosotros como por las raíces etimológicas, por griegas, de origen griego, las palabras filos, sofos, decimos que es amigo o amante del conocimiento, o alguien que le guste el conocimiento, siente algún afecto por el conocimiento. Y Veda significa precisamente conocimiento. Entonces hablar de la filosofía védica es un poco redundante en cierto sentido. Pero bueno, vamos a abordarlo desde esa perspectiva por lo que significa o representa como conocimiento. Vamos a tratar de explicar qué es esto. El Veda, pues, en principio, que significa el conocimiento, se dice que es uno solo. A este conocimiento, cómo se aborda o cómo se llegó a construir, con qué lo asociamos en tiempo histórico, se relaciona con lo que se conoce la cultura védica. Y dice, bueno, ¿qué es la cultura védica? Bueno, hay varias teorías de cómo se surgió lo que ahora llamamos la región de India, donde algunos dicen que se asentó originalmente civilizaciones, se han venido descubriendo al paso de los años, se han venido haciendo descubrimientos, pero originalmente, digamos, lo primero que por el siglo XIX se planteó como una teoría que se conoce como la teoría de la invasión aria, que son, se dice, pueblos que llegan de Europa del Este, por ahí de unos años, unos milenios antes de lo que llamaríamos la era común o la era cristiana, marcada por digamos, del nacimiento de Cristo a la fecha, pero se habla de unos 20 siglos antes, algunos dicen más. No, esta era la teoría que existía, de que venían las poblaciones, habían llegado ciertos moradores que se identificaron como arios, aunque después hay unas aclaraciones que ario no se refiere a una raza, como lo sostenía, por ejemplo, Hitler, quien hablaba incluso de la raza aria, ¿no? Como la raza alemana, sino que más bien se refería a las características de un individuo o de una cierta persona que alcanzó o alcanzaba cierta evolución dentro de lo que son las razas, digamos, humanas o la forma de vida humana. Pero esa es la teoría, digamos, que podríamos llamar una perspectiva muy occidental y que fue narrada como consecuencia, o se construyó esa narrativa como consecuencia de la ocupación británica y el dominio británico que ejerció durante esos siglos hasta el siglo pasado, hasta el 1947 del siglo pasado, es decir, va apenas para 100 años que obtuvo su independencia formalmente India, y que India, por cierto, su nombre como antiguo es Bharata, Bharata o Bharata Varsha. Bharata Varsha quiere decir la tierra de Bharata. Bharata es un gran rey de muchos siglos antes, que se considera como el gran fundador de lo que es esa como gran nación, pero no es como una nación que él crea de la nada, sino que hay antecedentes previos con los descubrimientos más contemporáneos de los últimos años, pues encontramos que hay migraciones que entran
sur del continente índico, lo que es la Gran Tierra de India, que es, por cierto, pues sabemos que es una tierra muy poblada, lo cual habla de una existencia ahí de moradores pues muy antigua. De hecho, se remonta la idea, digo, en el tiempo, rastreando en el tiempo, se habla de 50.000 años, más o menos. Ya hay antecedentes claros de lo que podemos identificar por los fenotipos, con base en los estudios antropológicos, podemos identificar que existe una población de lo que podríamos llamar los actuales hindúes o indios, porque pues es precisamente el nombre del país. Entonces, así como en México somos mexicanos, pues sí, probablemente en India sea lo más correcto llamarlo indios, pero bueno, se ha quedado la idea de llamarlos hindúes en virtud de que de que algunos los persas, por ejemplo, que vivían del otro lado de lo que es ahora la India, partiendo como base del otro lado de qué, del otro lado del río, que se llamaba y que se llama Indo, el río Indo y el Ganges, son dos grandes ríos que atraviesan la mayor parte de lo que es el continente indio, y por lo tanto, pues para referirse a ellos, era como la palabra que utilizaban, Sindh, con S-I-N-D-H, Sindh, que se fue transformando en hindús o sindúes o sindus, ¿no? Sindos, los sindos, o los hindúes, pues se quedó al transliterarlo, digamos, al castellanizarlo. Pero bien, entonces, esta cultura genera como una gran tradición, genera conocimiento que se plasma en el Veda originalmente y que después, por la gran cantidad y la inmensidad que representa como conocimiento, ya que abarca todas las áreas del conocimiento, todo lo que podemos hablar, incluyendo una de las ramas que es la Ayurveda, que es la ciencia médica, también abarcan diferentes temas o diferentes áreas de conocimiento y se plasma de alguna manera en un monumento, por llamarlo de conocimiento, por llamarlo de alguna forma, decimos no es un monumento, no me refiero a una escultura, sino una gran cantidad de conocimientos que se transmitían oralmente. La tradición era una tradición de boca en boca, de boca del maestro al discípulo. Los discípulos estudiaban así como nosotros vamos a la escuela, pues también se estudiaba bajo un maestro, viviendo incluso en lo que se llamaba la escuela o casa del maestro, y se abandonaban el hogar ciertas partes de digamos, ciertos niños, jóvenes, a cierta edad, una vez que recibían del padre la iniciación, eran mandados a la escuela con el maestro a estudiar y eran formados en el conocimiento. Entonces se fue haciendo tan extenso el conocimiento que fue necesario partirlo o dividirlo, y por eso se habla del Veda. Surgen lo que son los Vedas, en principio los cuatro Vedas que podríamos ahora como Reiki, Ayur, Sama y Atharva Veda, que en realidad son una serie de conocimientos muy amplios. Por ejemplo, el Rig Veda, que son como alabanzas, el Rig se refiere a alabanzas, como himnos de alabanza. En realidad es el Veda que trata de los elementos de la naturaleza y del cosmos. Es decir, hay una descripción de lo que llamaríamos ahora la parte geofísica, la física en general, que son la ciencia de la naturaleza, las ciencias naturales, la biología, la química y en lo que es la cosmografía, la cosmología y lo que sería también, obviamente, lo que llamamos como astronomía actualmente, y la astronomía. Además, como ciencia, bueno, en realidad se estudiaba con algo más complejo, que ahora algunos llamaríamos astrología en cierta forma, pero a diferencia de la astrología como nosotros la conocemos, de qué es los horóscopos, por ejemplo, en realidad era una ciencia mucho más compleja que tenía que ver con el conocimiento de la propia naturaleza que ellos tenían, la cual parte de una descripción de elementos más sutiles que el átomo que nos plantearon los griegos, y que en realidad es como lo más cercano con lo cual podríamos comparar esa perspectiva sería con el estado actual de la física, o poniendo como perspectiva lo que es la física en el nivel atómico. Ya cuando hablamos del átomo ya sabemos, átomo significa atome,
sin corte, sin división. Ese es el nombre que se le da que le da Demócrito en su modelo atómico, en su primer modelo del átomo, que es una esfera. Pues ya nos dimos cuenta que no es así, que ni siquiera es que no se pueda cortar. La energía nuclear lo que nos muestra es que incluso no solo el átomo es divisible en elementos como electrones sino que el mismo núcleo tiene protones, neutrones, y ya empezamos a ver que no son las únicas partículas que hay, sino que primero se llamaba la antimateria para mediados del siglo pasado, la posible existencia de algo que pudiera ser algo más fino o a ese nivel de partículas. Se fueron descubriendo neutrinos, protinos, ahora hablamos de pones, miones, mesones y de una gran cantidad de partículas que en los Vedas pues ya se da un recuento de ellos. Incluso se entiende lo que llamamos los spins o cuando nos referimos al nivel atómico molecular, a los spin que son los niveles de energía donde se encuentran circulando los electrones, en principio, pues ellos hablaban de algo mucho más fino que eso, a partículas mucho más pequeñas, y dividen en partículas tan pequeñas que hasta llegan a medir los tiempos de integración de lo que ahora llamamos el átomo. Entonces, esto lo van percibiendo, van señalando como diferentes niveles energéticos de manifestación. Entonces, conciben así la naturaleza y el cosmos como algo vivo, como algo que está lleno de movimiento constante. De hecho, el tiempo de integración, desintegración del átomo lo miden. Nosotros actualmente sabemos que cada minuto, cada segundo estamos perdiendo células. Cada día estamos perdiendo miles de células que estamos desechando y estamos en un cambio constante, es decir, el cuerpo es constante, como decía el famoso filósofo Heráclito, nada griego, el famoso filósofo griego Heráclito, no hay, lo único constante es el cambio, o sea, todo está en constante movimiento. La naturaleza y sus elementos básicos o esenciales son algo que está permanentemente en movimiento. El cosmos está permanentemente en movimiento. Nosotros actualmente sabemos que hay no solo los movimientos de traslación de los planetas, por ejemplo, en el caso del sistema solar, como lo hemos aprendido en la escuela, o como lo conocemos actualmente en Occidente, pues sabemos que no solo estamos girando como planeta en torno al Sol, que es la estrella que identificamos como centro de nuestro sistema planetario, de acuerdo con nuestro conocimiento en Occidente, sino que también sabemos que estamos en movimiento, incluso como sistema, estamos a su vez siguiendo un movimiento. El mismo Sol no tiene un movimiento, no tiene un estado fijo, sino tiene un movimiento que es constante o permanente. A su vez se mueve en torno a un centro mayor y así podemos identificar todo el movimiento que hay, por ejemplo, en la galaxia, y a su vez esta tiene movimiento en relación. Todo de lo que hablamos ahora de los multiversos, no del universo, sino del multiverso en la física, pues para los antiguos hindúes es algo que ya existe, ya se conoce, ya se entiende, ya se describe de manera, incluso algunos fenómenos como los hoyos negros, como el Big Bang, la gran expansión de cada universo, de cada manifestación universal, como formando parte de ese multiverso en el cual hay múltiples universos, pues ya se conoce. Entonces se entiende o entienden como eso algo vivo, como algo que hay que adorar. Es la forma, dicen, divina, la forma de la manifestación del Señor Supremo, del origen supremo, de Dios, como le podríamos decir en la religión, o de la verdad última, como le conocemos en la filosofía. Por eso, pues la relación de la filosofía es interesante, aunque ya Veda significaría conocimiento, el amor por ese conocimiento, pues podríamos identificarlo quizá como el enfoque de que llamaron los griegos filosofía, que en realidad, pues bueno, ellos, los hindúes entienden que la vida humana es necesaria o es parte importante de la existencia y que como seres que somos podemos y tenemos que buscar el conocimiento siempre, como es algo típico en toda civilización. Ellos lo hacen
A partir de estos elementos consideran también no solo que hay que contemplarlos y conocerlos, sino tener un proceso de adoración en el sentido de un proceso de intercambio, de una relación de amor por la naturaleza, de amor por el cosmos, de una relación afectuosa en la cual recibimos de la naturaleza todos los elementos de la vida, en última instancia del creador de la naturaleza, recibimos todo lo que percibimos o necesitamos, incluso no solo para comer y subsistir con lo básico, sino para llegar al propio conocimiento de nosotros mismos y de poder vivir como es el ideal de todo ser humano y de todo ser vivo en general, vivir con felicidad, vivir en paz, vivir en armonía. Entonces, ellos conciben esa relación de adoración como un intercambio con las fuerzas de la naturaleza, que son consideradas como seres que al igual que nosotros tienen una razón para existir y un objetivo de existencia. Y por lo tanto nuestra relación con ellos es de entre seres con distintas formas, así como nos relacionamos también con otros seres en estos planetas, por ejemplo, en el mundo donde vivimos, nos relacionamos con seres distintos, de algunos de ellos tomamos nutrientes, como por ejemplo la leche que tomamos de la vaca y los productos lácteos que tomamos de ella, las frutas, verduras que tomamos de las plantas y de los árboles, y el aire que tomamos, la fuerza que tomamos, o el aire pues que respiramos, por llamarlo de alguna manera, que da vida y que tiene procesos internos en nuestro organismo para dar vida a las células y a los diferentes órganos y poder llevar a cabo los diferentes funcionamientos que nos mantienen vivos. Entonces, a través de estos cantos de adoración y a través del estudio profundo de estos elementos, pues se llegaba a construir el conocimiento siempre creciente, siempre en desarrollo de cada individuo, cada persona. Es una educación que se recibía, de alguna manera, pues también esto se hacía a través de cánticos, de forma de canciones, que era una forma fácil para recitar los Vedas y había que conocer las reglas y recitarlos de manera correcta y adecuada para que pudieran servir para la contemplación, para que pudieran servir para la adoración, para que pudieran servir para la meditación y en última instancia para la absorción más profunda, de manera tal que se pudiera tener ese estado de conocimiento y conciencia permanente de nuestra asociación o relación con todo el universo, repito, con el origen, con las fuerzas que dominan y que le dan vida a este universo, que lo mantienen vivo, y así como la propia vida humana que se sustenta con base en ese funcionamiento y esa relación entre la naturaleza y todos los seres que habitamos, por ejemplo, en este mundo, ¿no? Y bueno, también había un estudio sobre las reglas para llevar a cabo las actividades cotidianas e incluso mantener pues la mente, reglas que nos permitían mantener la mente estable, vivir adecuadamente, llevar nuestras vidas o llevar las vidas de manera tal que podemos vivir en armonía. Y de hecho, si bien en el Rig Veda hay elementos, por lo mismo que hay una descripción de la naturaleza, hay elementos de la Ayurveda, de la ciencia médica, de la Ayurveda, también en el Atharva Veda, particularmente en el Atharva Veda también surgen ya en forma de reglas específicas para llevar a cabo actividades pues, cotidianas de manera tal que haya una salud en los diferentes niveles que se concibe al ser. Para esto es importante entender un poco más, avanzar un poco más en qué surge de todo este conocimiento. Por cierto, hay que señalar, desafortunadamente tenemos en la actualidad una pequeña cantidad de todo ese conocimiento, porque una gran parte, la mayor parte incluso se ha perdido, ya no se encuentra disponible. En forma escrita es difícil obviamente encontrarla porque en aquel tiempo no había como ahora, podemos guardar hasta archivos electrónicos, archivos físicos, bueno, antes de eso los libros, antes del libro electrónico, el libro impreso, antes de eso, pues los papiros, el uso de telas, el uso de hojas, de materiales textiles para guardar escritos, en fin,
Ahora se ha perdido todo eso, entonces queda muy poco, pero todavía hay tradición oral muy reservada. No todos los hindúes conocen todo esto. Incluso mucha gente de India pues ni tiene, ni sabe exactamente toda esa riqueza que tienen. Gracias a que, bueno, con todas las teorías que ha habido, pues no correctas, digamos, del siglo XVIII en adelante, siglo XIX particularmente, nos han llegado a Occidente gradualmente y particularmente ahora se ha facilitado, pues a través de los medios, a través de todo esto. Por ejemplo, mi primer contacto fue por allá, era un niño, yo, 69, en el año de 1969, era muy pequeño, no sabía ni de qué estábamos hablando. Tuve un primer contacto con algo teórico muy abstracto. Después, a mediados de los 70, empecé a estudiar y era muy difícil conseguir o tener acceso. Durante los 80 ya podía, era más fácil comprar algunos libros. Se pedía un libro, por ejemplo, a India, se pedían libros y podían tardar 3, 4, 5, hasta 9, 10 meses en recibirlo. Había que ir a comprar a una librería aquí, pagar un anticipo y ya cuando estaba ir a recogerlo, podía pasar 10 meses por lo menos en tener el libro. Ahora, pues bueno, ya sabemos que se pueden pedir y cuando mucho en 30 días ya lo tenemos y hasta en menos si es en físico y si es formatos electrónicos como los famosos e-books, pues a lo mejor se pagan y al minuto ya los tienen disponibles. Desafortunadamente eso no era así antes y pues se generó toda una perspectiva digamos, de escuelas. Por eso fue importante también la división de los Vedas, para encargarles a diferentes escuelas que se especializaran en esto, diferentes tradiciones. ¿Cómo concebían? Lo más importante es decir, bueno, ¿y para qué todo el conocimiento, no? ¿Para qué sirve el conocimiento? Pues lo que plantea el conocimiento védico en principio, el Veda, o la civilización védica, es que la vida tiene metas. O sea, vivimos, a diferencia de los animales, vivimos con ciertos objetivos, más grandes o más profundos, más amplios. Lo que se llama el Dharma que se traduce como virtud o rectitud, en realidad viene de la raíz del sánscrito, que es sostener, es decir, cómo vivir de manera tal que tengamos, lo que ahora estamos buscando, por cierto, en términos contemporáneos, como hablamos de las economías sostenibles o sustentables. Perdón, aquí hay una pregunta, me están diciendo que no se oye bien. Bueno, ahí se oye mejor. No sé si se oiga mejor ahí, perdón. Bueno, o sea, hubiera conectado, quizá conectando unos audífonos. Perdón, ¿se oye mejor? Bueno, ok, bueno, perfecto, ya. Quizá voy a tratar de mantener más fuerte, más fuerte la voz, hablar más fuerte. Bueno, decíamos, Dri es sostener, tiene que ver con la idea, como decía, sí, Paula, muy bien, perfecto. Como decíamos, lo que ahora llamamos la idea de un mundo sustentable, sostenible, una economía sustentable, esa es la idea que hay, ¿no? Dharma, decían, cómo vivir con virtud o rectitud, quiere decir cómo vivir de acuerdo o en armonía con la propia naturaleza. Particularmente es de notar que por razones obvias en ese tiempo la vida estaba más cercana a la naturaleza. Tenían tanto el desarrollo tecnológico que conocemos ahora en forma de aparatos o de mecanismos, dispositivos de los cuales podemos valernos, sino que ahí era prácticamente mucho más, digamos, mucho más natural. Por lo tanto, el vivir con rectitud en todos los sentidos, de manera virtuosa, más que nada implicaba una vida amigable con quién. Primero amigable con uno mismo, amigable con los demás, amigable con la sociedad, amigable con los demás seres, no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos. En general, plantas, con todo lo que es la naturaleza, todo lo que esto significa. Incluso vivir de acuerdo con los ciclos de vida que tienen que ver con la edad, los ciclos de la edad, los ciclos también anuales, con los ciclos, las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? Entonces,
todo eso era vivir de acuerdo con eso. Y el Dharma, la virtud, la rectitud desde esta perspectiva de vivir bien, vivir sanamente, tratar de vivir felices. Para ser felices, pues se requiere que haya paz, paz con uno, paz con los demás. Ahorita vemos, por ejemplo, el conflicto con Ucrania, bueno, independientemente de que sabemos que es una guerra de intereses entre Estados Unidos y, bueno, y Rusia, donde no se mete Estados Unidos, él no está en paz, no quiere estar en paz con todos los demás, ni quiere dejar vivir en paz. Se generan conflictos. Ahora, hasta, bueno, en realidad hasta por menos de eso, en la casa peleamos hasta por cualquier cosa, en la calle, donde sea, en el trabajo, en fin. Entonces, el ideal de paz es importante, estar en paz con uno, estar en paz con los demás para ser feliz. El vivir en paz nos lleva a decir, hay otra meta, ¿no? Hay otra meta que es la obtención de medios económicos para sostener la vida. Lo ideal es vivir en paz, trabajar en paz, obtener los medios en paz para poder vivir en paz. Eso, a su vez, los medios económicos se ven como medios para estar tranquilo, para estar en paz, para ser feliz. Al final del día estamos en paz entonces con los demás, con nosotros mismos, con todos, incluyendo con la naturaleza, con el Creador, con el Ser Supremo, con el origen de la naturaleza, con las fuerzas que dominan en la naturaleza. Y esto nos permite entonces disfrutar de los sentidos que conocemos tradicionalmente, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, pero la mente también se considera un sentido desde la perspectiva. ¿Por qué? Porque es un sentido, porque es lo que conecta a los sentidos como el tacto, el gusto y todo, con la parte superior del funcionamiento, lo que llamaríamos, que es una parte de lo que nosotros llamaríamos mente, pero que nos conecta con algo que llamamos conciencia y que de hecho forma parte de la conciencia. Entonces, por eso la mente es un sentido, porque nos hace conscientes, por ejemplo, de que algo está caliente cuando lo tocamos, de que algo está frío cuando lo tocamos, de que algo huele agradable o desagradable cuando lo olemos. Pero además esa conciencia tiene otras fases y lo que llamamos mente en general como contexto, pues tiene también la capacidad de pensar, de sentir, de desear por medio de su conexión con la conciencia. Y eso a su vez produce reacciones. Conectando esto con la medicina ayurvédica, pues bueno, por ejemplo, la aromaterapia, que es un método ayurvédico, también el uso de aromas para generar ciertas sensaciones y, digamos, tocar en alguna parte de la mente para que toque en alguna parte de la conciencia y genere una reacción inversa, en sentido contrario, que ayuda a restablecer, por ejemplo, algún equilibrio del funcionamiento físico. Pues bueno, es un ejemplo de cómo utilizar los sentidos de manera, por ejemplo, para curar o para mantener bien, para mantenerse bien, para mantenerse sano. La vida, estar sano es vivir mejor, ¿verdad? Nos hace sentir bien, nos da tranquilidad, nos hace sentir felices en última instancia. Por eso la importancia de la salud. Y aquí estoy tocando dos temas en el tema de la salud, o dos puntos, dos niveles de salud. Lo que es la salud en el nivel físico, que es el más visible, y lo que es la salud en el nivel mental. Muchas enfermedades pues empiezan en la mente o se agravan con lo que hace la mente, porque la mente que conecta con la conciencia genera respuestas. Entonces, si no sabemos eso, pues procedemos simplemente en un plano físico y tratamos cosas físicamente. Pero cuando empezamos a entender que el pensamiento, el sentimiento y el deseo están interactuando en la mente y que pueden ser motivados por medios, entonces cambia el enfoque curativo, el enfoque o de sanación o el enfoque de mantener la salud, porque entonces se da uno cuenta que hay que mantener no solamente saludable el cuerpo, sino también la mente. Entonces, Ayurveda es en ese sentido, el conocimiento védico concibe al ser en tres niveles: en el nivel físico, en el nivel mental y en el nivel espiritual o trascendental, que va más allá pues de la existencia presente y que está conectado en última instancia o puede conectarse en última instancia a ese plano de existencia superior. Entonces hay que estar sano en todos los niveles al final del día para vivir una vida plena, una vida feliz, que en última instancia es lo que importa. Digamos, para eso trabajamos, para eso buscamos disfrutar
de la vida para experimentar felicidad. Para eso queremos estar en paz con los demás, estar en paz con nosotros mismos, estar en equilibrio con todo. Es lo que deseamos, es lo que buscamos, tener una vida sostenible, sustentable, para ser felices, no para sufrir. Y finalmente ellos dicen la meta de la vida una vez que hemos alcanzado todo ese goce, todo ese disfrute, pues es la liberación o salvación. ¿La liberación o salvación de qué? Pues de los ciclos de vida. Así como tenemos, si vemos el cuerpo en un ciclo, si observamos, vemos que nuestra conciencia, el yo, lo que identifica, bueno, el yo está arriba de la que es una parte importante que une la mente con la conciencia. Chetana es la conciencia, o chit es lo que, el conocimiento que nos permite tener conciencia, con manas, que es la parte de la mente que funciona en el nivel orgánico, en el nivel físico, y conecta todo eso con el ahankara. El ahankara es la concepción de yo, el que creo que soy. Eso se forma a través de la conciencia, el quién soy. Si creemos que somos cuerpos, solamente nos preocupamos por el cuerpo. Y entonces nuestra salud física es importante, y claro que es importante, pero se queda limitada a esa visión, a esa perspectiva de salud física. Si pensamos que la mente es algo material o está asociado con la materia, puede ser que nos empecemos a preocupar por la mente, pero solamente en el plano físico, digamos, mental, pero no vemos el plano superior de existencia, que es a lo que nos lleva el conocimiento védico, es lo que busca como meta de la vida el conocimiento, establecernos en ese nivel de conciencia. Y eso dice, no somos algo más allá del cuerpo, somos seres vitales, somos seres de vida, somos seres que le damos vida a un cuerpo por este momento, al cuerpo que tenemos, pero con el paso del tiempo este cuerpo se va gastando, va dejando de ser útil, va dejando de ser un cuerpo que nos sirva para los fines de ser felices, para vivir, para estar, digamos, activos, disfrutando de la vida. Va a dejar de ser útil, va a llegar un momento en que así como una ropa se va gastando, pues empieza primero con ya no servir tanto. Primero nos servía para ir a fiestas, después ya nada más nos la ponemos de vez en cuando para alguna fiesta, después no la ponemos nada más ya para el trabajo entre semana, ya después ya no sirve ni para el trabajo, nos sirve solamente para los fines de semana, después nos lo ponemos para dormir nada más como una prenda que nos pueda servir de algo, y al final pues ya ni para dormir nos sirve, ya no sirve para nada. Hay que tirarla. Así pasa con el cuerpo físico, se desgasta, llega un momento en que ya se ha cansado, decimos, los órganos de funcionar, ya no puede, ya no tienen la fuerza para mantener la cohesión de esas células, esos átomos, y empiezan a sufrir deterioros que ya no se van recuperando hasta que el cuerpo deja de servir. Sin embargo, si observamos todo ese proceso, no hemos llegado todavía nosotros hasta allá, pero podríamos anticipar, y por lo que hemos vivido hasta ahorita, podríamos ver que realmente no somos ese cuerpo que en el que estamos viviendo. Es como una casa en la que estamos viviendo, nada más. ¿Por qué digo esto? Y podemos darnos cuenta muy fácil si observamos simplemente que cuando éramos niños hemos ido adquiriendo conocimiento de muchas cosas, pero seguimos siendo lo de la misma persona. Seguimos experimentando incluso en el nivel mental el sufrimiento y el gozo que nos produce la asociación de ideas que tenemos con quién soy. Si le pregunto, por ejemplo, a Inés, va a decir, yo soy Josué, yo soy Francisco. Sí, pero y cuando yo tenía 10 años, ¿quién era? Era Francisco. Y era yo, sí, era yo me acuerdo, yo jugaba, yo brincaba, yo corría, yo traté de meter un equipo de fútbol, yo traté de tomar clases de esto, clases del otro, yo iba a la escuela, yo pasé tal año, decimos yo. Sin embargo, nos damos cuenta, por un lado, que básicamente hemos cambiado tanto de cuerpo que a lo mejor si alguien me vio cuando yo iba en el kinder y me dejó de ver todo ese tiempo y me ve ahora, quizá ni se acuerda al verme, ni sabe quién era yo. Alguno de mis compañeros de kinder, igual yo a ellos nos veríamos y nos diríamos, oye, nos presentaríamos como dos extraños.
Y a lo mejor platicando, si es que llegase a dar una gran coincidencia que nos encontráramos, diríamos, oye, yo estudié en tal parte, ay, ¿a poco? ¿Y en qué año? No, pues que allá. Oye, pues yo también. Oye, pues ¿quién eres? No, pues fulano, no, por el nombre no me dice nada, ¿no? O sea, tampoco la persona es ese nombre, ni yo soy Francisco, el nombre no le dice nada. Y nos hemos olvidado tanto, sin embargo, yo sigo siendo consciente de que soy la misma persona. Entonces, ¿qué soy en realidad? Pues soy una persona, definitivamente, pero no soy este cuerpo. Este cuerpo ha cambiado tanto a cada minuto, cada segundo. En lo que llevamos ahorita de esta plática, muchas células que teníamos nuestro cuerpo antes, cuando íbamos a empezar la plática, ya no las tenemos, ya desaparecieron, se desintegraron y se han formado nuevas células a partir de la comida que hemos tenido hoy, de los alimentos y nutrientes que hemos tomado en los últimos días y del funcionamiento de los diferentes sustancias que se van formando con el paso del tiempo a partir de los nutrientes, a partir del efecto que tiene el oxígeno al respirar, esa fuerza, el prana, como se le llama en las escrituras védicas, esa fuerza vital que no es nada más el oxígeno, si es algo más importante que eso, oxida, decimos, las células, un cierto efecto que agota células y al mismo tiempo permite que algunas sustancias se transformen y podamos tomar algo para seguir viviendo, este cuerpo siga vivo en ella, de esas sustancias podemos tomar eso. Entonces, en todo este conocimiento se basa en la ciencia médica de los Vedas, en todo este conocimiento tan profundo para ayudar a situarnos en una felicidad, porque es una ayuda para situarnos en la felicidad física, en la felicidad mental y en la felicidad espiritual, inclusive si lo deseamos. Es decir, en liberarnos del sufrimiento asociado a la idea del cuerpo, el liberarnos de la ignorancia que significa el no saber qué somos, el pensar que somos este cuerpo y olvidarnos que somos algo más importante que eso y nuestra felicidad última está en un estado de vida sano, física, mental y espiritual. Ahora, cuando ya llegamos a ese tema de espiritual, algunos dicen, bueno, es que ese es el objetivo básico, ya no hay más. Algunos se quedan con la idea de que esa es la meta última, por eso algunos hablan de los Purusha Artha o las grandes metas de la vida de una persona, como las primeras 4 que vemos y de las que he hablado hasta ahorita, que son Dharma, Artha, Kama y Moksha. Pero ¿qué pasa? Algunos dicen, no, espérate, hay una meta adicional que es el Bhakti. ¿Qué es Bhakti? Es amor, devoción, amor devocional. Amor devocional, ¿qué tipo de a quién? Al Ser Supremo. ¿Y quién es el Ser Supremo? Bueno, en la religión se le llama Dios, en la filosofía le llamamos la verdad última, o podríamos hablar en el yoga del Purusa, la persona suprema, o del Espíritu Supremo. En los Vedas, en los Upanishads, en la filosofía védica, las Upanishadas, que es la parte filosófica de los Vedas, se nos habla o se nos señala que es el Atman. El Atman, ¿qué es el Atman? Es el alma, es equivalente al alma. No, no es exactamente el alma, pero tiene que ver con lo que llamamos alma, y Dios es la superalma, entonces el superatman, ese ser supremo. Pero también se nos dice, decíamos hace rato, que todo este universo es algo vivo, es Brahman, de acuerdo con las Upanishads, también lo describen como Brahman, como lo que está penetrando todo, la naturaleza espiritual, o mejor dicho, la fuerza espiritual, algo espiritual, una entidad espiritual que penetra todo y del cual todos formamos parte. O sea, nosotros somos también entonces, en ese sentido, somos de esa energía, es lo que realmente somos, parte de ese ser supremo, de esa energía suprema. Después viene la discusión filosófica de si somos partes indiferenciadas o diferenciadas y no diferenciadas. Esto nos lleva a una discusión mucho más profunda desde el punto de vista filosófico. Yo, desde mi punto particular, por lo que he estudiado desde 1975 a la fecha, y las escuelas por las que he transitado, porque he buscado en diferentes escuelas
de pensamiento vedántico, de pensamiento yógico, de pensamiento védico, hasta donde yo llego ahora en mi investigación, en mi comprensión básica, es que, pues al final de cuentas, es cierto que somos igual en cierta forma a ese ser supremo, pero al mismo tiempo somos distintos. Es decir, así como hay una unidad en toda esta diversidad, hay una unidad y cada persona puede decir, por ejemplo, Josué, Mario Verónica, pueden decir que son ellos distintos a mí, al mismo tiempo que formamos parte de un todo. Y lo podemos ver, formamos parte de un todo desde diferentes puntos de vista. Formamos parte de una sociedad, formamos parte de la especie humana, formamos parte de la creación de Dios, formamos parte de la creación natural, formamos parte de este mundo, de este país, de este planeta, de este universo. O sea, hay varias formas en las cuales podemos entender que somos partes, porciones, partículas pequeñas que estamos formando parte de un todo. Pero el todo más elevado, el todo supremo, en conjunto y el que lo origina, pues es el ser supremo. Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad creativa. Entonces, sí hay una diferencia entre la fuente de todo, la fuente original de todas las... Nosotros somos una manifestación energética de acuerdo con el conocimiento médico. Bueno, meternos a discutir todo eso es muy importante, es algo que no podríamos agotar en esta noche, pero que nos da una idea, a grosso modo, de todo este planteamiento hasta donde llevamos, de qué es el conocimiento védico, cuál es su fin, cuáles son sus objetivos, en cómo entiende la vida, y de ahí pues los sistemas que se llaman filosofía, que en realidad pues son como enfoques o visiones del mundo de la verdad, de la creación. Cuando digo de la verdad me refiero de la verdad última de los filósofos, de los elementos o principios básicos de la existencia. Para los científicos, digamos, el conocimiento de cómo funciona todo lo que vemos y lo que no vemos, incluso cómo funciona, porque a diferencia de Occidente, en Occidente por razones históricas, la ciencia se tuvo que separar de lo que llamaríamos el conocimiento religioso y la filosofía, tuvieron que ir cada una por su lado. En la Edad Media pues pasó eso, bueno, por razones históricas no me voy a poner a discutirlo ni a tratar de criticarlo ni de ver los alcances y limitaciones que estuvo, y hasta la fecha pues ha habido una diferenciación porque la ciencia, por ejemplo, en Occidente no se concibe como como la capacidad de, digamos, de conocer de Dios, o dicen, es más, Dios no es objeto de la ciencia. Bueno, esa es una visión que desafortunadamente hemos, hemos tenido que lidiar con ella en Occidente. En la India, en general en Oriente, ¿no? Y en la India menos, en la India, pues conocimiento es conocimiento, y lo más importante es, empieza por conocerte a ti mismo. Entonces, al conocerse a uno mismo, pasamos por todo este tipo de preguntas: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Entonces, esto nos lleva a construir pensamientos que, digamos, en la India concretamente podríamos llamar sistemas ortodoxos de pensamiento, de visiones, de enfoque o de filosofía, pues para apegarnos a la idea, a la idea occidental, pero donde está incluido el conocimiento científico, está incluido el conocimiento de la verdad última, del Dios, de la divinidad, todo, o sea, está incluido todo, es una visión holística, así como es holística en muchos aspectos la filosofía, la medicina ayurvédica, en varios sentidos. Ya habrá otro momento de plática al respecto de por qué es holística, los diferentes enfoques por los cuales se puede decir que es holístico ese sistema de medicina. Pues el sistema de pensamiento védico se llama ortodoxo, y hablamos de la filosofía india o hindú, como queramos decirlo, filosofía de la India, para no ponernos a discutir si es correcto o no la filosofía. Ya les planteé cuál es mi punto de vista, pero es un punto de vista. Entonces, hay grandes 6 sistemas que surgen del conocimiento védico, y que se dice ortodoxos porque están basados en el conocimiento védico. El conocimiento primero es el de Nyaya, que es la lógica y el análisis, lo que en la filosofía occidental es lo que llamaríamos la lógica, y la dialéctica como parte de la filosofía, la parte analítica. Gautama es digamos, a quien se le conoce como el sistematizador, no el padre de ese sistema, sino más bien como el que lo sistematiza.
lo sistematiza quiere decir que genera como una especie de, así como una ciencia, ¿verdad? Existe alguien que va generando ciertos principios, una axiomática, por ejemplo, para poder construir con base en ella algunos conocimientos posteriores que se van acumulando y le da forma como ciencia o como conjunto de conocimientos de origen. Así Gautama lo que hace pues es sistematizar lo que es a partir del conocimiento védico, la lógica y el análisis, digamos, como sistema de pensamiento. El Vaisheshika, que sería con lo que nosotros llamaríamos las ciencias físicas actuales, y el conocimiento del alma, a diferencia de la ciencia física actual, que dice nosotros de Dios no, nada más aunque no sabemos qué hay, ya hablamos de materia gris, de materia oscura, para llamarle a lo que no podemos ver, o hasta donde ya no sabemos que está ahí, pero lo percibimos ya, llegamos a tener evidencia científica de que está, pero no podemos dar cuenta de él porque no lo podemos ver, no lo podemos medir, no lo podemos someter a ningún experimento y por lo tanto no podemos describirlo. Bueno, en todo ese nivel, lo que hace la ciencia védica, decíamos, da cuenta incluso hasta el tiempo que tarda en integrarse lo que ahora llamaríamos un átomo, que es la partícula más simple. ¿Cuánto tiempo? Medido en tiempo, claro, no en tiempos, digo, son medidas de tiempo que usaban en aquel tiempo, valga ser la redundancia, pero para porque es válida en este caso, es decir, en aquellas épocas se utilizaban ciertas medidas de tiempo, no como las que convencionalmente utilizamos ahora, minuto, segundo, bueno, segundo, hora, y bueno, y las fracciones de estos segundos, mi pico segundo, terasegundo, bla, 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 ¿no? Así, y años luz, etcétera, desde el punto macro, ¿no? No, sino tener otras mediciones de tiempo, pero medían el tiempo de integración de las partículas mínimas que existen. Entonces, eso es la parte, eso es Canadá, es el sabio que hace como esa compilación de los principios de esa ciencia en lo que se conoce como el Vaisheshika Sutra. Esto sutra quiere decir hilo, quiere decir que eran en realidad declaraciones muy breves, como axiomas, muy axiomáticos, que si uno los lee por sí solo no se entiende, necesita uno estudiarlos con alguien que conoce de eso, o estudiarlos sistemáticamente siguiendo una escuela de pensamiento concreta. El Samkhya, que analiza los principios eternos, la conciencia y la materia, se le dice también, Samkhya significa también enumeración porque da cuenta de todos los elementos, de todo lo que existe, los enumera en categorías, elementos básicos, principios básicos de existencia y describe su interacción. Kapila es el sabio que hace toda digamos, toda esta síntesis de conocimientos y se plasma en lo que es el Samkhya Karika, que es un tratado de enumeración o descripción de todos estos elementos, de enumeración inclusive de su existencia en cuanto a qué son, quiénes son y cómo se relacionan. Entonces también el siguiente enfoque o sistema es el del yoga. Esto hay que tener cuidado porque obviamente nosotros identificamos el yoga de manera muy amplia en Occidente con el sistema que parece más bien como gimnasia, como posiciones, ejercicios físicos y quizá un poco de respiración y algo que llamamos meditación, pero en realidad es todo un sistema que lleva de conocimiento que lleva a lo que se busca como objetivo que describe el yoga. Podemos estudiarlo teóricamente y podemos estudiarlo como ciencia empírica o práctica, es decir, a través de nuestra experiencia personal, y es lo que se conoce como unión, la realidad última, ¿no? Es lo que busca finalmente el yoga. Y aunque ya existe, digamos, el yoga lo podemos encontrar como prácticas mucho antes de Patanjali, incluso uno de los tratados más antiguos del yoga es el Bhagavad Gita, que se dice narrado hace aproximadamente unos 5,000 y tantos años, más de 50 siglos. Krishna es el gran maestro del yoga, que nos da el Bhagavad Gita, y bueno, a partir de las Upanishads védicas, a partir de los Vedanta Sutras, se construye pues toda una perspectiva, la cual Patanjali de alguna manera sintetiza en los Yoga Sutras, o
Patanjali Yoga Sutra, los Yoga Sutras de Patanjali, sintetiza lo que es el yoga, como un conjunto de prácticas y que ahora pues vemos diferentes ramificaciones o formas de práctica que caen bajo lo que sería este esquema. El Purva Mimamsa, que es otra de los sistemas de pensamiento, es una interpretación crítica de los Vedas, es decir, se analiza críticamente los Vedas para establecer cómo se lleva a cabo esas prácticas en la vida diaria, en la vida cotidiana, es decir, cómo lo aplicamos en la vida. Claro, Jaimini, cuando es el que lo propone, el Mimamsa Sutra, pues eso ya fue hace cientos, miles de años, ya fue hace varios siglos. Obviamente esto, visto en el tiempo actual, pues se sigue buscando para los practicantes del pensamiento védico, pues cómo adaptar nuestra vida con los cambios que vamos enfrentando de generación en generación o de época en época, de año con año, de década con década. Y finalmente está el Uttara Mimamsa, que es la parte más es una parte sistemática. Pues lo que dice es la parte que se conoce como Vedanta. Vedanta significa Veda, conocimiento, Anta, la finalidad del conocimiento, la finalidad de los Vedas o la finalidad del Veda. Y eso lo que hace es una especie de sistematización de hay una parte que es muy filosófica en los Vedas, en los libros de los Vedas, que se conoce como las Upanishads, Upanishadas, también como se les conoce, y lo que hace es como establecer una lógica, una racionalidad, una especie de guía para estudiar y comprender el conocimiento de esa parte que es muy abstracta. De hecho, en realidad, está constituido, las Upanishadas, hay muchas enseñanzas de maestros a discípulos y que por lo tanto hay que tener un contexto muy grande o muy amplio para entender qué dicen. Nos parecen de repente un tanto abstractas, carentes, a veces pensamos que hay diferencias, dice, es que este dice una cosa y este dice otra, y entonces en Occidente, por ejemplo, ha pasado mucho eso, hay mucha gente que ha estudiado eso sin poderlo estudiar a fondo en realidad, ni mucho menos practicarlo, sino nada más como lectura. Dicen, es que unos dicen una cosa y otros dicen otra, y no hay como que lo ven como que algo, que cada quien dice lo que quiere, unos dicen una cosa, otros dicen otra. No hay un cuerpo unificado de pensamiento, no hay un cuerpo unido. Cuando uno estudia los Vedanta Sutra, uno encuentra que sí hay un cuerpo unificado, sobre todo si se estudia. Yo empecé en 1982 a estudiarlo bajo la guía del doctor Rasil Vihari Yoshi, que estuvo aquí en el Colegio de México muchos años, se fue hasta 2014, 2015, me parece, se fue de México. Entonces, cuando uno estudia, entonces ve uno que hay diferentes formas de estudiar y de llegar al mismo fin. Hay diferentes escuelas de pensamiento, unas más fáciles, otras más difíciles, pero al final del día no es así como se nos había planteado, como plantean algunos indólogos o sanscritistas o estudiantes que no profundizan o que tienen, pues bueno, que tienen una visión más parcial. En fin, esto es, digamos, grosso modo, importante tenerlo presente para concluir esta plática y conectarlo un poco más todavía con, con el tema ayurvédico. Surge las raíces de la Ayurveda están en Rig Veda, en primer lugar, y en el Atharva Veda, en segundo lugar. Digamos, son sus fuentes, particularmente el Atharva Veda ya es muy prescriptivo, muy declaratorio, el Rig Veda es muy abstracto, pero ya llegar al Atharva Veda ya empieza, pues ya son reglas, ya se establecen reglas de vida para la vida sana, para que funcione esto correcto, y si pasó algo, cómo rectificar o cómo restablecer un desequilibrio que después, conforme evoluciona la filosofía Samkhya y el yoga, se toman como bases fundamentales, particularmente la filosofía Samkhya, para la descripción completa y el análisis completo de cómo funcionan en diferentes niveles todos como ustedes lo verán, los diferentes tratamientos que estudia Ayurveda o que aplica Ayurveda en la recuperación del equilibrio de la salud, del bienestar, empezando pues por estar bien pues del cuerpo, ¿no? Por corregir los desequilibrios
que se presentan en el funcionamiento orgánico para poder restablecer pues un mejor nivel de vida, ¿no? Grosso modo. Entonces, pues esa es la idea, digamos, de esta plática, conectarlo con Ayurveda. En ese sentido, que tenemos una ciencia milenaria, podríamos decir, que son los Vedas. No es una ciencia de ahora. Alguien podría decir muy desde el enfoque occidental, es que estas son medicinas alternativas. No, no necesariamente pueden ser complementarias. Es decir, alguien se está curándose de alguna manera, puede coadyuvar a su mejora mediante la práctica del tratamiento, de los tratamientos ayurvédicos, con un sistema de vida, reglas de vida simples, costumbres más que nada, es decir, aprender, por ejemplo, así como lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? ¿Qué nos ayudó mucho en la pandemia? Pues lávate las manos, ¿no? Lávate bien las manos, bien, o sea, hasta nos decían, hay que lavárselas así, lavado 20 segundos por lo menos. Oye, ¿cómo estornudar? Hay que estornudar el estornudo de etiqueta, hay que cubrirse, hay que mantener cierta distancia, o sea, reglas simples, de higiene, reglas simples, cuidar la salud en estos temas ayudaron mucho a que mucha gente, pues ha habido gente que se ha muerto, se sigue muriendo por el COVID-19, pero pues mucha gente que tuvo contacto y que fue infectado del SARS-CoV-2, que es el virus con sus variantes, el Omicron, todos los variantes del virus, el Delta, el Gamma, etcétera, el Beta, y sus variantes pequeñas y mayores, pues bueno, algunos pudimos resistir. Afortunadamente, hasta la fecha hemos resistido sin contagiarnos, siguiendo reglas básicas de alimentación, reglas básicas de convivencia, reglas básicas de higiene física, de pensamiento, de diferentes formas. Entonces, básicamente, pues eso es el Ayurveda. Puedes aprovechar incluso esas reglas sencillas que todos conocemos para vivir mejor y aplicarlas. O sea, en realidad yo diría que más bien la Ayurveda es como lo que ya lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, no es una medicina alternativa, no es una medicina complementaria, es decir, se complementa con nuestros conocimientos. Alguien podría decir, oye, pero es que el laboratorio nosotros trabajamos no tenemos pruebas clínicas, por ejemplo, no hemos acumulado 5,000 o 10,000 casos estudiados. Bueno, no, pero Ayurveda tiene millones de personas que ha curado en los últimos 5,000 años o más de 5,000 años. Porque, bueno, aquí en América sabemos ya que tampoco es que andábamos tan a cada pueblo por su lado, ¿no? Ya sabemos que había relaciones entre diferentes pueblos desde hace más de 10,000 años, pues también en India desde hace más de 10,000 años, digo, desde hace 50,000 años ya se ha identificado lo que podríamos llamar el fenotipo de los hindúes, si lo pensamos como una raza definida en términos biológicos, en términos genéticos, en términos ahora que se puede leer el genoma humano, pues ya tenemos claro que tienen 50,000 años como raza de éxito. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de años acumulados? El que, por ejemplo, los grandes sistematizadores de conocimientos hayan juntado esas prácticas, se hayan generado verdaderos tratados, es como decir si ahorita leo el Harrison, que es un libro muy famoso ¿cómo se llama ¿cómo se llama en esta área que es un libro famoso en la carrera de medicina, el Harrison? Y ya se me olvidó el nombre para qué materia es, pero es un libro súper famoso, va en la edición 20, no sé en qué edición va, y se sigue comprando, pero no quiere decir que el que existe Harrison, que es el autor de ese libro, no quiere decir que haya empezado desde entonces la ciencia o el área de medicina. Él simplemente lo sistematizó. Igual ahora, tenemos acceso a textos que son referencia, pero tenemos de una disciplina médica o de una ciencia médica que ha estado viva y que sigue viva y que se ha mantenido por lo menos, por más de 50 siglos, por lo menos. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario en estos minutos para poder terminar nuestra sesión. Sí, perdón, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, duda o comentario?
Bueno, si no, de cualquier manera, obviamente podríamos tener en algún otro momento, no hay de que podemos tener en algún otro momento acceso a platicarnos más sobre esto. Qué bueno, sí, qué bueno que la información se les parezca interesante. Gracias a ustedes por participar y espero que pues estén presentes en otros momentos y puedan aprovechar también ustedes todo esto que se puede rescatar, digamos, de las grandes tradiciones para poder aprovecharlos y tener una mejor vida. Pues bueno, pues buenas noches, muchas gracias, namaste.